Gracias. Ah, en el corazón del ser humano existe un profundo anhelo de conectarse con el Dios eterno. Ah, cada uno de nosotros tiene ese anhelo, lo deseamos. Como eso no es posible, entonces algunas personas terminan pensando que Dios no existe o que si existe no es posible conectarse con Él. Déjeme ilustrarlo con un ejemplo. El águila es un animal que en su ADN está programado para volar, está diseñado para eso. Entonces por eso todas las águilas tienen en el fondo ese anhelo, ese deseo de remontarse a las alturas. Eso es natural en ellos, en ellas. Pero si a una águila le quitan las plumas de sus alas, aunque tiene el deseo de volar y está diseñada para volar, no lo va a poder hacer. De la misma manera, el ser humano es creado a la imagen y semejanza de Dios, para remontarse espiritualmente y conectarse con Dios. Para eso fuimos diseñados. Pero hay algo en nosotros, en nuestras alas espirituales están rotas por causa del pecado y no podemos lograr conectarnos con Dios. Entonces tenemos ese problema. Ahora, ese anhelo de conectarse con Dios se ha expresado en todas las religiones que han habido en la historia y las que hay en el día de hoy. Porque todas las religiones están enseñando una manera de conectarse con Dios. Unas dicen que haciendo 3 cosas, otras dicen que haciendo 5, otras que 10, otras que haciendo ciertos ritos o cumpliendo ciertos requisitos, o yendo a ciertos lugares, entonces conectas con Dios. Pero la Biblia enseña una cosa muy diferente. La Biblia enseña 2 cosas. Primero, el humano no puede llegar a Dios. Estamos incapacitados. Nuestras alas, las plumas de nuestras alas espirituales están mal. No podemos. Pero la Biblia enseña que aunque nosotros no hemos podido conectarnos con Dios o no podemos, Dios es el que ha venido a conectarse con nosotros. Al contrario de lo que la gente piensa. Todas las religiones se ven diferentes, pero en el fondo todas son iguales en el sentido que todas enseñan que uno tiene que hacer algo para llegar a Dios. Mientras que la Biblia enseña que no es lo que yo hago por mí lo que me va a llevar a Dios, sino que es lo que Dios ha hecho por mí lo que me va a conectar con Él. Es Él, no nosotros. Si me acompaña el capítulo 21 de Génesis, allí vamos a ver 3 casos de personas que Dios estaba con ellos. Pero estas personas no tuvieron que hacer nada, no hicieron nada para que Dios estuviera con ellos. Fue pura gracia de Dios que estuvo con ellos. Y la pregunta que vamos a usar para guiarnos en esta meditación es, ¿qué sucede cuando Dios está conmigo? Bueno, cuando Dios está con una persona, las posibilidades son muchas. Imagínense, si Dios está con una persona, ¿qué no puede pasar en esa vida? Cualquier cosa puede pasar. Pero pues es un tema muy amplio, no lo vamos a agotar. Nada más vamos a ver 3 cosas que pueden pasar cuando Dios está con una persona. Entonces, cuando Dios está conmigo, en primer lugar, me ayuda a resolver mis necesidades. Pero vamos a ver las 3 personas primero. Aquí están. La primera es Ismael. Ismael es el hijo de Abraham que tuvo con la sierva de su esposa. Y aquí dice que y Dios estaba con el muchacho. ¿Dónde? En el desierto. Dice, y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. ¿Ustedes creen que el desierto es un buen lugar para levantar un muchacho? No. Pero
este muchacho que se llama Ismael fue expulsado de la casa de Abraham porque la esposa de Abraham no lo quería ahí. Y Abraham estaba preocupado con ese problema, pero Dios le dijo que él se iba a encargar, que lo sacara, que él se encargaba. Entonces Abraham procedió, lo sacó de la casa con su mamá y él tuvo que crecer y habitar en el desierto. Y ya saben que la primera dificultad que tuvo Ismael fue la falta de agua, casi se muere de sed. Entonces, el segundo es Abraham. Y se aconteció en aquel mismo tiempo que Abimelech, y Ficol, jefe de su ejército, le dijeron a Abraham: Dios está contigo en todo cuanto haces. Entonces hace un pacto con Abraham porque ve que Dios está con él. Fíjese que ahí no dice que Abraham merecía o que Ismael hizo ciertas cosas para que Dios estuviera con ellos. Fue gracia de Dios. Y luego tenemos a Isaac, el segundo hijo de Abraham. Dice, ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre Isaac y nosotros, y haremos contigo este pacto, porque ven que Dios está con Isaac. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios está con uno? En estos tres casos vamos a ver primero que cuando Dios está conmigo me ayuda a resolver mis necesidades. Ahora sí, vamos a considerar ese asunto. Volvemos otra vez al caso de Ismael. Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto. La única manera de sobrevivir en el desierto es que Dios esté con uno. No hay otra, ¿no? Y Dios estaba con él. Y este muchacho se desarrolló una habilidad de tirar con el arco, y más adelantico dice que la mamá le consiguió una esposa egipcia. Y de ahí, de Ismael y de esa esposa egipcia, viene el pueblo árabe. Tuvo 12 hijos, 12 tribus, algo parecido al pueblo de Israel, y se formó el pueblo árabe, que son millones en el día de hoy. Pero eso sucedió porque Dios le prometió a Abraham que iba a estar con Ismael. Y en las peores circunstancias, ahí estuvo con él y él siguió adelante. Fíjese que dice que Dios estaba con el muchacho. No dice que estuvo. Porque si dice que estuvo, pues quiere decir que fue puntual. Un día, a tal hora o en tal momento estuvo con él. Pero dice que estaba. Eso quiere decir que había un apoyo continuo de parte de Dios para Ismael. ¿Y qué había hecho Ismael? No había hecho nada. Pero es gracia de Dios, ¿no? Entonces, si Dios está contigo, no es porque usted lo merezca o porque usted ha hecho cosas extraordinarias, sino porque Dios ha tenido la gracia de venir y acercarse a usted. Cuando Abraham echó a Ismael de la casa, tuvo que haber sido muy duro para Ismael, durísimo. Pues hay hombres y mujeres que tienen una herida en su corazón porque el padre los ha abandonado. Hay mucha gente así, que les duele eso. Entonces, el único padre que Ismael tuvo después de los 16 años fue Dios. Y cuando un padre abandona a un hijo, ese hijo queda con una herida y tiene dos caminos. El primer camino es el camino de la víctima resentida. Comienza a pensar, mi papá me dejó, yo soy de su propia sangre, abandonó su propia sangre. ¿Por qué me dejó? Si no me hubiera dejado, yo estaría mejor. Y comienza a culpar al padre o a la mamá porque el papá la dejó y se hace la víctima. Y ahí pierde tiempo, pierde energía y se mete en muchos problemas por eso, porque está resentido. Ese es un camino. El otro camino es, mi papá me dejó, pero voy a confiar en Dios. Dios es mi Padre Celestial. Y como dijo Jesús, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Y luego dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial
os dará buenas cosas a los que le piden. Entonces es el mejor camino. Si usted ha sido abandonado por su papá, no se lamente más. Usted tiene a Dios en el cielo. Y si Dios está en su vida, no importa si está en el desierto, usted va a salir adelante. Bueno, mientras Ismael pasaba por estos problemas, Abraham, su papá, estaba pasando por otros. Vamos a mirar el siguiente versículo. Versículo 21, versículo 20. Ahí está. Aconteció en aquel mismo tiempo, o sea, por el mismo tiempo que Ismael sucedía esto, a Abraham le estaba pasando otra cosa. ¿Qué? Que Abimelech y Ficol, jefe de su ejército, le dijeron a Abraham: Dios está contigo en todo cuanto haces. Queremos hacer un pacto contigo porque Dios está contigo. Pero resulta que Abraham tenía un problema. Abraham había cavado un pozo. Y cavar un pozo para sacar agua no es cualquier cosa. Primero tiene que encontrar el lugar exacto donde cavarlo, porque si cava y no es el lugar correcto, tiempo perdido. Pues Abraham encontró un lugar que está probablemente ahí donde está la ciudad de Beersheba. En algún lugar de esa ciudad cavó antiguamente, hace 4000 años, un pozo y encontró agua. Pero vienen los siervos de Abimelech y se lo quitan. Y quitar no quiere decir que le pidieron permiso o le dijeron: nos deja sacar agua de acá. No, quitar quiere decir que vinieron violentamente, dispuestos a lo que hubiera que hacer para que Abraham dejara ese pozo. Y se lo quitaron. O sea, un conflicto que lo arreglaron por la fuerza. Y Abraham pues decidió que no iba a pelear por ese pozo y dejó las cosas así. Quién sabe qué habría en la mente de él. Pero ¿qué pasa? Que un día viene Abimelech y le dice: Dios está contigo y yo quiero ser tu amigo, quiero tener negocios y relaciones contigo, quiero tener un pacto de no agresión. Se le abre la puerta y dice ahora: bueno, si usted quiere un pacto de no agresión, entonces comencemos por aquí. Tus siervos me han quitado un pozo. Y se arregló el problema. El pozo le volvió a manos de Abraham. Y lo que antes le quitaron, ahora llegó a ser la primera propiedad, el primer lugar donde Abraham tenía algo así como un título de propiedad en Canaán, que fue la tierra que Dios le prometió. Pero él tenía que vivir ahí como extranjero. Pero ahora tiene una propiedad reconocida por el rey de Gerar, por Abimelech. Tiene su propio lugar ahora en la tierra de Canaán con agua. ¿Quién le ayudó? Dios, porque Dios estaba con él. Resolver conflictos es muy difícil, hermano. Y todos tenemos conflictos. A veces con la esposa, a veces con un hijo, a veces con un hermano, a veces en el trabajo. Y cada persona tiene su manera de resolver conflictos. Y casi siempre aplica la misma técnica. Y eso es un error, porque no todos los conflictos son iguales y no todos los conflictos se resuelven de la misma manera. Hay conflictos que se resuelven por violencia. Por ejemplo, si alguien entra a su casa a violar su familia, ese conflicto usted no puede negociar. ¿Cierto que no? Eso es violencia. Eso se resuelve con violencia, el que más pueda. Ojalá que no nos toque, ¿no? Pero hay conflictos que se resuelven con la violencia. Hay conflictos que se resuelven por negociación. Bueno, los dos queremos esto, sentémonos a ver qué hacemos. Vamos a negociar cómo nos entendemos. Otros se resuelven por persuasión. Trato de persuadir a la persona que yo tengo la razón, que el pozo me pertenece, que yo lo cavé. Y hay conflictos que la gente usa la técnica de ignorar, que el conflicto no existe, ¿no? Y metemos la cabeza entre la arena y hacemos de cuenta que no está pasando nada y dejamos las cosas así. Y otros resuelven tener paciencia y orarle a Dios a ver qué pasa. Pero no todos los conflictos se resuelven de la misma manera. Ahora, cuando el conflicto pasa, entonces ya uno sabe qué debió haber hecho, pero ya pasó.
Y no falta quien le diga, vio, usted debió haber hecho esto y esto y esto. Pues claro, si ya pasó el conflicto es fácil saber cómo resolverlo. La gracia está en saber qué hacer cuando uno está en el conflicto, ¿verdad? Por eso es que es difícil la resolución de conflictos, porque requieren esa sabiduría. ¿Qué hago en este momento con esta persona? ¿No? ¿Lo mato, negocio, lo persuado, lo pongo en las manos de Dios? No. A veces yo he resuelto algunos conflictos así, pidiéndole a Dios que lo haga, ¿no? Y Dios ha obrado, ¿no? Pero otras veces ha sido de otra manera y ha resultado muy difícil, muy difícil. Hay algunas personas que dicen, cuando hay un conflicto yo cojo el toro por los cuernos y lo resuelvo. Pero hermano, si agarra el toro por los cuernos, el toro lo puede revolcar, ¿no? Entonces no es siempre de la misma manera. Bueno, ¿qué más pasa cuando Dios está en la vida de uno? Cuando Dios está conmigo, hay gente que lo va a notar. Hay gente que lo va a notar. Vamos a mirar allá en el capítulo 26, versículo 28. Este se trata de Isaac. Dice, ellos respondieron. ¿Por qué dice que ellos respondieron? Porque 40 años después del caso anterior, el otro Abimelech, el hijo de ese Abimelech, recuérdense que Abimelech es un título, como decir faraón, o decir el zar, o decir, a ver, ¿qué más? ¿Cómo? Rey, sí. El Abimelech, el rey de Gerar, hizo un pacto con Abraham, pero 40 años después tenemos a Isaac, ya adulto, que hereda todo lo que Abraham tenía, y el otro Abimelech, la segunda generación, el otro rey, ve que este Isaac está creciendo, se está fortaleciendo, cada vez se hace más grande, se hace más poderoso. Y entonces se acerca y le dice, ¿sabe qué? Váyase de mi tierra, de Gerar. Usted se está volviendo muy poderoso y no te quiero aquí. Aunque los papás habían hecho un pacto antes, ¿no? Y entonces Isaac, pues, movió toda su gente y todas sus tiendas y todo y se fue a otro lugar. Entonces pasa un tiempo y viene este segundo Abimelech con un amigo y el general de sus ejércitos a acercarse a Isaac para hacer pacto con él. Cuando llega a la casa de Isaac, Isaac entonces le dice, bueno, ¿y ahora qué? Ustedes me despreciaron, me echaron, ¿y ahora qué vienen? Y ellos respondieron. ¿Y qué fue lo que dijeron? Hemos visto que Jehová está contigo. Hemos visto. Cuando Dios está con una persona, hay gente que lo va a ver, lo va a notar. No todo el mundo lo nota, porque para ver a Dios obrando se requieren ciertas cosas. Primero, que crea en Dios, ya, porque un ateo no espera ver a Dios, ¿no? Entonces, primero que crea en Dios. Segundo, que le tenga cierto temor reverencial, cierto respeto a Dios. Y este pueblo de Gerar tenía eso. Tenían mucho respeto por el matrimonio, por la mujer ajena. Y no querían estar en contra de Dios. De manera que cuando ellos percibían que Dios estaba con alguien, ellos querían hacer pacto con esa persona. Y entonces ellos sí tenían esa capacidad de ver cuando Dios estaba con alguien. Y vieron que Dios estaba con Isaac, entonces lo van a buscar. Es decir, ellos estaban practicando ese dicho nuestro, que tal vez todavía no se había inventado, ¿no? El dicho de que al que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Entonces ellos dijeron, bueno, Dios está con Isaac, me acerco a Isaac. Y tal vez pueda ser bendecido también. Y esto sucede 40 años después. ¿Y por qué Dios estaba con Isaac? Pues simplemente no es porque Isaac lo mereciera. La misma cosa que con Ismael, la misma cosa que con Abraham. Lo que pasa es que en ese tiempo Dios estaba obrando de cierta manera. Dios estaba formando un pueblo y comenzó con Abraham. Y el hijo de Abraham es Isaac. Entonces Dios va a estar con esta gente. No porque lo merecen, sino por gracia. Entonces por eso está con Isaac, no porque Isaac
sea algo especial. Como nosotros, si Dios está contigo, pues no es porque eres la mejor persona, ¿no? Sino porque Dios ha tenido gracia contigo y se ha acercado a tu vida y te ha concedido el privilegio de escuchar el Evangelio. No vaya a sacar una mala conclusión y diga, cuando Dios está con una persona le ayuda a resolver problemas, cuando Dios está con una persona todo el mundo lo nota. No. El hecho de que una persona esté bien no quiere decir que Dios está con él, porque hay gente mala que le va bien. La Biblia enseña eso. Y hay gente buena que le va mal. Por ejemplo, Job. Job era un hombre de Dios. Ese sí dicen que era muy bueno, ¿no? Y Dios estaba como orgulloso de Job. Pero todo lo que le pasó a Job. Y vinieron los amigos a visitar a Job y lo vieron en esa condición tan horrible, enfermo, sin dinero, pobre. Y comenzaron a pensar que Dios lo estaba castigando. Resulta que no. Dios estaba con Job. Entonces no saquemos conclusiones así porque estas cosas no son tan simples, ¿no? Dios le había dado permiso a Satanás para que lo atormentara, porque Dios quería mostrarle a Satanás que el ser humano sí le puede ser fiel a él, y se lo demostró. Bueno, ¿qué más pasa cuando Dios está con nosotros? Pues en tercer lugar pasa que si Dios está con nosotros, hay gente que querrá estar con nosotros. Cuando Dios está contigo, hay gente que va a querer tu amistad. Vamos a mirar eso en Génesis 26, 28, que ya lo vimos, ¿no? Pero lo vamos a leer para entenderlo mejor. Ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros. Queremos hacer pacto contigo. Entonces hay gente que quiere estar con las personas con las cuales Dios está. Hay mucha gente que no son creyentes y algunos de ellos quieren estar con nosotros y otros no. Algunos de ellos quieren oír lo que nosotros enseñamos y otros no. Entonces la gente no creyente con las cuales nosotros tratamos o usted trata se pueden dividir en tres grupos según Ralph Neighbor. Un pequeño grupo que quieren ser tus amigos y que quieren oír el Evangelio, quieren oír tu mensaje. Aceptan el mensajero y aceptan el mensaje. ¿Y qué tienes que hacer tú? Si usted no les comparte, está muy mal, porque ellos quieren tu amistad y quieren oír el mensaje. Nada más tienes que saber cómo compartirles. Están listos. Pero hay otro grupo de personas que quieren tu amistad, pero no quieren el mensaje. Lo que están diciendo es, mire, yo quiero ser tu amigo y tu compañero de trabajo, o quiero ser tu vecino, pero no me hables de eso. ¿Y qué hace uno en ese caso? Cierra la boca y da buen testimonio. Permite que el Cristo interior se refleje hacia esa persona. Entonces esa persona va a tener contacto con mi Cristo interior o con su Cristo interior. Y llegará el momento que como Abimeleque le dijo a Isaac que se fuera, cuando ya se dio cuenta que Dios estaba con él, entonces fue y lo buscó. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Y bueno, son tres grupos. El primero es el que quiere oír al mensaje, quiere ser amigo del mensajero y quiere oír el mensaje. El segundo nada más quiere ser amigo, pero no quiere oír el mensaje. Y hay un tercer grupo que no quiere nada. Ni ser tu amigo, mucho menos oír lo que tú enseñas o lo que crees. No quieren nada, ni con el mensaje ni con el mensajero. Y así hay países que toleran el Evangelio, hay países donde lo persiguen. Y hay personas que si se les permitiera, perseguirían al cristiano, ¿no? Pero saben que no pueden, que la ley no lo permite. Pero hay gente así, no quieren nada. Con esos, pues encomendárselos al Señor, ¿no? Que Dios haga con ellos lo que quiera. Y bueno, a ver si algún día cambian, ¿no?
Así como Abimelech, el segundo Abimelech fue y buscó a Isaac, eso puede pasar. Entonces hay esos tres grupos con los que tenemos que lidiar y con los que tuvo que lidiar Abraham y tuvo que lidiar Isaac. Pero ¿por qué hay gente que nada más quiere tu amistad y no quiere oír el evangelio? ¿Saben por qué? Porque ellos dicen, no quiero nada con Dios, pero mejor que este sea mi amigo, porque si algún día necesito de Dios, ya sé a quién preguntarle. O si algún día necesito de Dios, Él es mi referente. O le puedo pedir a esa persona que ore por mí. Pues están pensando mal, pero eso es lo que representamos, por eso quieren nuestra amistad. Y cuando tienen necesidad, mire, pueden orar por mí. En su iglesia pueden orar por mí. Algunos hermanos vienen aquí, mire que mi patrona o que mi vecino o alguien por allá está pidiendo oración y nos dan el nombre, ¿no? Y oramos y la hermana Lupe los tiene ahí en la lista de oración. Están pidiendo oración, pero es por eso. Ahora, si usted les falla, se van a enojar, se van a sentir mal. ¿Saben por qué? Porque esa es mi única esperanza. En caso que yo necesitara de Dios, ese es mi referente, pero mire con la que me salió. Entonces, hay que mantenerse, ¿no? Porque en cierta manera representamos a Dios. Bueno, entonces comenzamos diciendo que el ser humano tiene en lo más profundo de su corazón un anhelo de conectarse con Dios. A veces ese anhelo está dormido, a veces es expresado buscando dinero o placeres u otras cosas, pero en el fondo quiere llenar ese vacío. Como decía San Agustín, nos hiciste para ti, oh Dios, y nuestra alma andará en desasosiego hasta que no descanse en ti. Eso es lo que el ser humano quiere, en el fondo. Pero la buena noticia es que Dios también anhela estar con nosotros. Dios no quiere ser enemigo de nadie. Cuando usted revisa la Biblia y la va estudiando con cuidado y la va repasando, va descubriendo que sí, que a través de toda la Biblia eso es lo que Dios está mostrando, que quiere estar con nosotros. Por ejemplo, en la creación, cuando Dios creó a Adán y Eva, hizo un jardín y los puso allí. Y en ese jardín era donde Dios y el hombre tenían comunión. Eso se perdió, el paraíso perdido. Pero más tarde, cuando Dios estaba formando un pueblo a través del cual revelarse y dar la escritura y el Cristo iba a venir, entonces Dios le dijo a ese pueblo que construyeran un tabernáculo, porque Él quería morar en medio de su pueblo. Entonces por eso existió el tabernáculo. Y el tabernáculo era una tienda transportable y siempre el pueblo se organizaba de manera que el tabernáculo quedaba en el medio, 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 al oriente y 3 al occidente. El tabernáculo se fue envejeciendo y entonces un día Dios pidió que le hicieran un templo en Jerusalén. Escogió a Jerusalén para edificar el templo. Y el templo era el mismo tabernáculo, pero de piedra. Y ahí moraba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y usted sigue leyendo la Biblia hasta que viene Cristo. Y entonces cuando dice Juan acerca del verbo que es Cristo, dice aquí, y aquel verbo se hizo carne. Eso es lo que dice en español. Pero en el griego la palabra es muy interesante. Y aquel verbo tabernaculó entre nosotros. Quiere decir que hizo un tabernáculo de carne. Y por eso Cristo, cuando está respondiéndole a los antagonistas que le den una señal, Él les dice, destruid este cuerpo y en 3 días lo reedificaré. Pero como esa conversación ocurrió ahí frente al templo, no le entendieron y pensaban que estaba hablando del templo. Pero miren lo que dice Jesús una noche antes de morir. Vayamos a Juan capítulo 14, verso 16. Ahí lo tiene. Le dice Jesús a sus discípulos, jueves en la noche, muere el viernes por la tarde.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu con mayúscula de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién dice qué, a quién y con qué efecto? ¿Quién está hablando? Yo. ¿Quién es yo ahí? Cristo. Cristo. ¿Y qué dice Cristo? Que Él le ruega al Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. Y entonces, ¿qué le está rogando Jesús al Padre? Que les dé otro consolador. Y ese otro consolador aparece con mayúscula. Y esa palabra otro en el griego es muy interesante porque en el griego de esa época habían dos palabras para decir otro. El primer otro es otro diferente completamente. Y el segundo otro es un otro que es diferente pero que es de la misma calidad. Y entonces ese segundo otro es el que está usando aquí. Os dará otro diferente pero de la misma calidad. Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¡Wow! Y ese otro consolador es el Espíritu. Ahí tenemos la Trinidad. Jesús, aquí sí sale la Trinidad. Jesús, que es el Hijo, el Padre y el Espíritu. Y lo más interesante aquí al final, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros. ¿Quién es es Dios, no? Dios estaba con ellos en la persona de Cristo, con el cuerpo, tenía un cuerpo. Y luego le dice, y estará en vosotros. Entonces nosotros podemos ver que Ismael, que Isaac y que Abraham eran afortunados porque Dios estaba con ellos. Pero nosotros somos más afortunados que ellos, porque Jesús lo que está diciendo aquí es que Él puede estar con nosotros y en nosotros. Y lo que puede pasar en una vida donde Dios está es algo que nosotros nunca podremos saber completamente, pero Dios puede hacer muchas cosas en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Corintios y les dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu y que Dios mora en vosotros? Y más adelante vuelve y les pregunta, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios y que el que destruye el templo, Dios lo destruye a él? Porque eso es lo que somos, templo. El plan de Dios era que cada uno de nosotros fuéramos templos porque Él anhela estar con nosotros. Algunas personas piensan que Dios es el enemigo. Dios quiere ser amigo. Lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, es a practicar la presencia de Dios. Y esa es una disciplina espiritual, la más importante y la más básica, tan simple que la gente no le presta atención. Y es simple y sencilla, pero a veces la complicamos, ¿no? Pero es la disciplina más antigua. Antiguamente decían, y caminó con Dios. También decían, y fue llamado amigo de Dios. En términos modernos es practicar la presencia. ¿Y qué es practicar la presencia de Dios? Practicar la presencia de Dios no es ponerse a pensar en Dios. Así lo comencé a hacer yo, ¿no? A practicar la presencia de Dios, entendí que era pensar en Dios. Entonces me ponía a pensar en Dios con los ojos cerrados. Y a los 10 segundos yo estaba pensando en la luna, estaba pensando en los problemas, se me iba la mente. Hasta que ya vine a captar que no es eso, que practicar la presencia de Dios es tener claro en la mente, estar convencido en el corazón y tener la certeza de que Dios está en todo momento y en todo lugar de mi vida. Tener eso claro. Esa es la disciplina. Y esa disciplina es mental.
O sea, me levanto, sé que Dios está conmigo. Voy manejando, voy al trabajo, donde esté, estar consciente de eso. Por ejemplo, aquí está mi esposa, ¿cierto? Yo no la estoy mirando. Yo estoy hablando para este grupo de acá y los demás me están oyendo también. Pero yo sé que ella está aquí. Tengo conciencia de eso. Y si no, ¿quién me va a llevar a almorzar? Ella está aquí. Y lo mismo, usted está en su trabajo, donde quiera que esté, hermano, debe tener eso claro. Aquí en el culto practicamos la presencia de Dios. Cuando entramos y nos sentamos, si usted deja sus problemas y todo eso y se concentra, los cantos, ¿ya? La oración, lo que dice el director de culto. Es una persona que se ha preparado para ayudarnos a practicar su presencia. Pero cuando salimos de acá, si usted se olvida de tener conciencia, seguridad, convicción, certeza de que Dios está con usted, entonces queda desconectado. Y si usted viene cada 15 días, entonces apenas se conecta cada 15 días por un ratito con Dios. Pero podemos practicar esa disciplina todos los días. Todos los días. Y al principio pues a uno se le olvida, pero va tomando cada vez más y más conciencia de eso y vive practicando la presencia de Dios. Cuando usted se reúne en un grupo pequeño, ahí está practicando la presencia de Dios. Cuando usted está en una clase de escuela dominical, que no me gusta el maestro, vaya, porque ahí están practicando la presencia de Dios. Pero también hay que aprender a practicar la presencia de Dios individualmente cuando estoy solo. Eso es la iglesia a nivel personal. Yo soy la iglesia. No es que ellos son, sino yo soy la iglesia. Y cuando estamos en el grupo pequeño, en la clase de escuela dominical, o en una casa, o en un apartamento, entonces es la iglesia a nivel de amistad. Ahí está Cristo. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces, mis hermanos, Dios está contigo. Y si no está contigo y no está en ti, te está buscando. Te está buscando. Pónganse de pies. Le voy a pedir que cierre sus ojos y que no se vaya de la presencia de Dios en este momento. Que escuche este salmo. Dice David: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, o sea que del vientre de nuestra madre, ahí estaba Dios. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Ese es un modismo hebreo para referirse a la matriz. Y el verso 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto
y aún estoy contigo. Oremos. Señor, con mucha frecuencia olvidamos o ignoramos tu presencia en nuestras vidas. Pidamos perdón por eso. Dígale, Señor, abre mis ojos espirituales para ver cómo tú estás obrando en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi comunidad. Pídale que como iglesia podamos unirnos a lo que Él está haciendo o impulsando en esta congregación. Y si usted aún no ha recibido a Cristo, dígale, no soy digno de que entres en mi casa, pero te abro mi corazón y te pido que me concedas el honor de tu presencia. Hay asuntos que yo no puedo resolver ni manejar y que requieren de un poder superior que eres tú. Te necesito. Y dele gracias porque según lo que dice la Escritura, Dios siempre ha anhelado vivir en ti. Amén.